Buenos días para los jóvenes de los grados octavos de caminar en secundaria. El día de ayer en la noche, en el día recibieron las guías del material de trabajo y en la noche les envié el video explicando el tema. Ahora quiero hacerles un video cortico para explicarles un poquitico de la actividad para que si tienen algún tipo de duda, entonces ustedes la aclaren. Dice la primera actividad, explica la diferencia entre fenotipo y genotipo. Les voy a hacer ahora un recorderis un poquito acerca de eso. Igual en el libro, en la fotocopia van a encontrar parte de estas definiciones. Entonces, fenotipo y genotipo. ¿Qué es fenotipo? Entonces, cuando les explique aquí las características que vamos a hacer para que podamos hacer los ejercicios, vamos a entender un poquitico gráficamente a qué se refiere. La segunda es elaborar un plegable informativo, como cuando uno sale a la calle y le entregan un papelito donde dice cuidado, lávese las manos, salga con el tapabocas. Lo vamos a hacer, pero teniendo en cuenta como si estuviéramos avisándole a la gente a qué agentes externos, ¿cierto? Al exponerse mucho, les pueden afectar su composición genética, los genes. Entonces, de acuerdo a la lectura, donde está cómo se modifican, ustedes van a decir, tengan cuidado, no se expongan a esto, hacen un plegado, ¿listo? El tercero dice, resuelve los siguientes problemas. De ese punto lo voy a dejar de último para explicarles. Y cuarto, revisa el contenido en que se ha trabajado en este tema, define 8 ideas importantes y a cada idea le selecciona una palabra clave y luego en una hoja tamaño carta hace un croquis, una margen, digámoslo así, ubica el término, la palabra clave y elabora un dibujo. Eso para hacer un mapa mental del tema que vimos que se llama genética, no se les olvide. Y quinto, elaborar un escrito donde expongas los avances de la genética. Aquí están en la guía, son los últimos temas que están en la hoja para que los lean y hagan un escrito corto y dando su opinión con este texto. La biotecnología es un gran negocio. Las empresas agrícolas, farmacéuticas y médicas aprovechan las técnicas de manipulación de genes para conseguir nuevas variedades de especies con combinaciones únicas de genes que se ajusten a las necesidades humanas. Es lo que ustedes opinan. Luego responden la prueba saber y finalmente la del ser. Entonces hablemos de las características diferentes a las nuestras. Vamos a hablar sobre todo de lo que tenemos más cercano, en el caso de algunos aspectos físicos que algunas personas han tenido dificultad. Bueno, vamos al punto 3 y al punto 1. Entonces nos hablan del genotipo y fenotipo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las características que tenían las plantas de arveja que escogió Gregor Mendel para estudiar? Y hablábamos de los cuadros de Punnett. Yo les pongo aquí para que ustedes miren en el cuaderno y les voy guiando. Entonces, decíamos que un cuadro de Punnett es un cuadro sencillito, ¿cierto? Donde se colocan, las características de los padres, son los progenitores. Pero antes de que hablemos de eso, vamos a hablar de los fenotipos y genotipos. Entonces, miremos aquí, les muestro un poquitico las características de fenotipos, ¿sí? Dominantes y recesivos. En este caso miremos el primero, tallo largo, dominante, tallo corto, recesivo. ¿Cómo se representa? Entonces vamos a hablar del tallo, ¿cierto? Decimos que el dominante es el largo y recesivo es el tallo corto. Al dominante generalmente lo especificamos con una letra mayúscula. Como estamos hablando de largo, podemos darle una L mayúscula para decir que es tallo largo, y para el recesivo no le cambiamos la letra, es la misma letra pero minúscula. Aquí es donde tenemos que ser cuidadosos, ¿cierto? En diferenciar las mayúsculas de las minúsculas, por eso la importancia. Hagámoslo así para diferenciar. Bueno, mayúscula, minúscula. Tenemos ya el dominante y el recesivo. Entonces resulta que nosotros, hablemos en este caso de plantas. Una planta, si la planta progenitora, ¿cierto? Pueden haber varias opciones. Que ambos progenitores, digámoslo así, de esta planta original eran dominantes. Entonces en este caso llamamos homocigoto, cuando tiene ambas características iguales. ¿Homocigoto para qué? Para decir que tienen tallo largo.
O también puede ser homocigoto, pero recesivo. Homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque tiene las dos recesivas. Eso nos lo dan los genes. Eso vienen estipulados porque nosotros tendríamos que hacer un estudio genético y conocer cómo es esto. Pero generalmente esto es para el ejercicio. Nos dicen qué tipos de genes son los que vienen de los padres. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Pero también hay otra característica. Usted puede obtener una planta que sea heterocigota. Tiene uno dominante y uno recesivo. En ese caso es heterocigoto. ¿Listo? Esto para tener en cuenta en las características. Recuerden siempre, las letras mayúsculas nos representan las características dominantes y las letras minúsculas las recesivas. Ahora no le damos mucha importancia, pero ahora vamos a mirar en el cuadro. Bueno, entonces resulta que en las leyes de Mendel nos decía y nos explicaba, bueno, nos hablan del genotipo y fenotipo. ¿Qué es genotipo? Esto, que nos diga, esta planta venía el papá de esta planta, digámoslo así, los progenitores, ambos eran dominantes. Entonces, eso es genotipo. Pero el fenotipo es lo que se expresa. Por ejemplo, aquí sencillamente el genotipo, ¿cuál es? LL mayúscula, o sea, homocigoto dominante. ¿Cuál sería el fenotipo? Como decimos que este es dominante, quiere decir que el tallo es largo. Ese es el fenotipo. O sea, el fenotipo es lo que vemos, lo que apreciamos, lo que se ve en físico. Esto es lo que está almacenado dentro de los genes. Aquí, el genotipo, L minúscula ambas, o sea, homocigoto recesivo. ¿Cuál sería el fenotipo? Como ambos son recesivos, entonces sería tallo corto, ¿cierto? Miremos que aquí uno iría a pensar, bueno, y entonces estos son los casos en que tenemos que tener en cuenta la dominancia. Si tenemos un heterocigoto, uno dominante y uno recesivo, como este es dominante, el que predomina es este. O sea que el fenotipo va a ser tallo largo. Listo. Eso para que lo tengamos en cuenta cuando hagamos el ejercicio, que es lo que nos piden en el punto 3. Entonces, en el punto 3 tenemos los cruces monohíbridos, que es este, ¿cierto? Y tenemos los dihíbridos, que es el ejercicio que nos están pidiendo, que es este. Vamos a hacer uno monohíbrido. ¿Qué quiere decir eso? Me dicen, vamos a combinar, basémonos en estas características que tenemos aquí en el cuadro. Vamos a combinar dos plantas. Nos dicen de una flor púrpura y flor blanca. Bueno, entonces nos van a hablar de las características de la flor. Les muestro el cuadro para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la flor púrpura es dominante y la flor blanca recesiva. Entonces nos dicen que nos vamos a combinar una planta de flor púrpura pura, ¿cierto? Y una de flor blanca también pura. Ya habíamos dicho que para el caso de Mendel, puro significa que ambos son homocigotos. Entonces, si tenemos esa característica, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ambas son homocigotas. Estas son, como blanca es recesiva, quiere decir que las dos son minúsculas. Entonces, miremos. ¿Cuál dijimos que era dominante? ¿Púrpura o blanca? Dijimos que la púrpura. Entonces, escojamos la P mayúscula. Entonces, P nos va a representar a nosotros la púrpura o roja, para que lo tengamos en cuenta. Hagámoslo con R para que entendamos en nuestros términos. Roja o púrpura en este caso, la dominante. Y la R minúscula sería entonces blanca, que es la recesiva, ¿cierto? Esta, para que se exprese, tendría que ser así. Entonces nos dicen que vamos a combinar. Nos dicen que los papás, que una es de púrpura pura, entonces quiere decir que la información genética de los padres, ambas eran rojas o púrpuras, la vamos a combinar con ambas blancas. Y hacemos nuestro cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es un cuadrito sencillito. Entonces, vamos a hallar la generación parental. Entonces, vamos a combinarlas. Tenemos, como solamente tenemos, estamos hablando de una sola característica, tenemos estas dos herentes, las repartimos. R mayúscula, dejamos un espacio, R mayúscula.
Y aquí vamos a cruzar aquí abajo las otras dos en la parte de acá. Entonces, R minúscula, R minúscula. Hacemos la combinación. Tengo aquí R y aquí R. Entonces aquí esta combinación me da R mayúscula porque la bajo de aquí y R minúscula que viene de aquí. Acá R mayúscula y R minúscula. Acá R mayúscula, R minúscula, R mayúscula, R minúscula. Para este caso, entonces obtenemos, aquí es donde quiero que aprendamos a diferenciar el 100%, por no decir todas. ¿Cómo son todos los hijos? ¿Qué características tienen? Dijimos que cuando estaban combinados una dominante y una recesiva, todos son heterocigotos, ¿cierto? Si nos preguntan el genotipo de los hijos, pues el genotipo es RR. Ese es el genotipo, las letras que nos dan aquí. Y como todos son iguales, pues no hay inconveniente. Y el fenotipo es de qué color sería la flor. Como hay una dominante y hay una recesiva, entonces sabemos que el fenotipo es de flor roja o púrpura roja. Eso es fenotipo, esto es genotipo. Eso es para un cruce monohíbrido. Pero queremos saber cómo se hacen los cruces híbridos, que eso es lo que nos están pidiendo en el ejercicio 3. Y nos están pidiendo que combinemos y hallemos genotipos y fenotipos. Entonces sencillamente podemos mirar aquí en el cuadro, tenemos un ejemplo similar. ¿Listo? Vamos a combinar dos características. Aquí nos hablan de las plantas altas y de las flores. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio como trabajamos el anterior. Aquí nos dicen que las plantas altas son las dominantes y las flores rojas son las dominantes, ¿cierto? Según el cuadro anterior que habíamos mirado. Plantas altas, tallo largo, listo. Entonces, aquí es un poquitico diferente porque recuerden que estamos hablando de dos características. Entonces nos dicen que vamos a combinar, en este caso, una planta alta, heterocigota, por eso tiene una dominante y una recesiva, y una planta de flor roja, también heterocigota, la vamos a cruzar con una también heterocigota. O sea, lo que están haciendo es cruzar iguales. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta que es monohíbrido o dihíbrido? Porque ¿cuántos tipos de letras tiene? Estas no son diferentes, son iguales, solo que unas mayúsculas, otras minúsculas. Tengo A's y tengo R's, o sea que estoy hablando de dos características. Bien, hago mi cuadrito de Punnett. Aquí tengo que ser un poquito más cuidadoso. Entonces, hago mi cuadro de Punnett. Siempre debo trabajar con suficiente espacio. No importa que me quede porque debo separar. Entonces me dicen que la relación, entonces la generación parental. Tengo esta. Resulta que cuando esto se relaciona yo tengo que mirar que no es separar solo letras. Tengo que mirar opciones. Entonces, por ejemplo, entonces la primera opción tengo esta A. Esta A, como cuando se hace la recombinación genética, ella se puede acomodar. Esta A puede ser con esta R, ¿cierto? Entonces puede ser una opción es que me salga la A mayúscula y la R mayúscula se me separen. La otra opción sería, estamos con esta misma letra, A mayúscula y R minúscula. Dejamos espacio entre ellas suficiente y escribimos bien claro, A mayúscula, R minúscula. Ya terminé con esta A, entonces ahora voy a relacionar con esta A minúscula. Entonces, esta A puedo encontrar una A minúscula y una R mayúscula. A y R. Y también puedo encontrar la A con este R minúscula. Entonces, esa es la otra opción. Recuerden dejar suficiente espacio entre estos porque ahorita se van a dar cuenta por qué lo necesitamos. Si yo hago este ejercicio, pues es igual porque ambas son iguales. Si yo notara que las letras son diferentes, sí debo hacer otra distribución. Pero como es la misma, A mayúscula, A minúscula, R mayúscula, R minúscula aquí, entonces es esta misma repartición aquí abajo. Entonces la escribo. A, R minúscula, A minúscula, R mayúscula, A minúscula, R minúscula. Tengamos en cuenta una cosa que es importante para cuando vayamos a sacar genotipos y fenotipos, que es bueno organizarlas
orden de tal manera que vayan primero la letra mayúscula y la minúscula y que vayan en orden. Entonces, vamos a la primera. Si yo combino esta con esta, ¿cierto? Tengo dos A mayúsculas, ese es el orden que les digo. Como ambas son mayúsculas, me da igual. La A de aquí y la A de aquí. Entonces las escribo. Me da doble A mayúscula y doble R mayúscula. Listo. Como esta me va a quedar pegada, voy a hacerle separación. La idea es no hacerle separaciones para que no me queden juntas. Las coloqué muy seguidas. Aquí. La A de aquí, recuerden que estamos combinando, ¿no? Esta con esta de aquí al lado, no se me confundan. Esta de aquí con esta de aquí. Entonces, la A mayúscula y A mayúscula, entonces ambas A mayúscula. R minúscula, R mayúscula. Entonces aquí primero coloco la mayúscula y luego la minúscula. Listo. Siguiente, esta. Tengo A minúscula, A mayúscula, entonces primero coloco la A mayúscula, A minúscula, R mayúscula, R mayúscula. A minúscula, A mayúscula, ¿cierto? La A minúscula, la A mayúscula, ya las tengo acá. R minúscula, R mayúscula. Listo. Paso a la segunda línea. Entonces, ¿qué voy a combinar en la segunda línea? Esta, ya con esta, no es esta misma, no, esta y esta. A mayúscula y A mayúscula. R mayúscula, R minúscula. A mayúscula, A mayúscula. R minúscula, R minúscula. A minúscula, A mayúscula. R mayúscula, R minúscula. A minúscula, A mayúscula. R minúscula, R minúscula. Paso a la siguiente línea. Esta con esta. A mayúscula, A minúscula. R mayúscula, R mayúscula. A mayúscula. Ahora esta con esta. A mayúscula, A minúscula. R minúscula, R mayúscula. A minúscula, las dos son minúsculas. R mayúscula, R mayúscula. A mayúscula, A minúscula. Ambas minúsculas. R mayúscula, R minúscula. Y la última línea, entonces lo mismo, relaciono toda esta de arriba con esta de acá. Ustedes van revisando y si me equivoco, entonces ustedes se darán cuenta. A mayúscula, A minúscula. R mayúscula, R minúscula. A mayúscula, A minúscula. R minúscula, R minúscula. A ambas minúsculas. R mayúscula, R minúscula. 2 A minúscula, 2 R minúscula. Listo, aquí es donde debemos aprender a sacar, esto es como ejercicio. Entonces vamos a sacar genotipos y fenotipos. Entonces vamos a mirar genotipos. Colocamos acá genotipos. Entonces, 2 A mayúscula, 2 R mayúsculas. Ese es el genotipo, las letras. Y el fenotipo es cómo es la planta. Dijimos que A era para la mayúscula para el tallo alto. No olvidé escribirlo. Plantas altas. Las A, entonces minúscula, entonces serán las plantas bajas. Y la R es la flor roja o púrpura y la otra es la flor blanca. ¿Listo? La R minúscula. Entonces, si yo tengo que aquí el dominante para A, quiere decir que esta planta es alta y que la flor es roja. Ese es el fenotipo. ¿Cuántas de esa descendencia en qué porcentaje? Esto sí lo vieron ustedes en matemáticas y lo van a aprender a hacer de una manera sencilla. ¿Cuántas posibilidades hay? 1, 2, 3, 4, por 4, 16, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. ¿Cuántas posibilidades hay de que estas, o sea, cuántas veces esta se repite? La tenemos acá. ¿Dónde más se repite que todas sean mayúsculas? En ninguna otra, ¿cierto? Entonces, si habláramos, si esto es el 100%, 16, entonces 8 serían el 50%. Y este es el otro 50 para que nos decían. Si hablamos de 4, entonces hablamos ya del 25%.
Y si hablamos de 2 nomás, hablamos del 12, y así vamos sacando porcentaje. Eso para que lo tengamos en cuenta. Hablemos de uno que casi no se presente o que de pronto se repite. Entonces miremos este. Genotipo. Vamos a analizar el A mayúscula, A minúscula, R mayúscula, R mayúscula. ¿Se repite este heterocigoto y este homocigoto? No, creo que este no se repite. Este de todas maneras, sí, mírenlo, aquí se repite otra vez. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula y R mayúscula. Aquí se repite. Miremos si se repite en algún otro. Parece que no. Bien, entonces es el genotipo. El fenotipo es como sería, entonces, como tengo una dominante y una recesiva, predomina esta, ¿no? Entonces planta también alta y de flor roja. Aquí es donde vemos la diferencia. ¿Sí ve? Estas dos plantas aparentemente van a ser iguales. Ambas son altas y de flor roja, pero resulta que en el genotipo no son iguales. Y eso se va a notar en la descendencia. Este es el ejercicio que ustedes van a hacer. Así van a desarrollar el ejercicio del punto 3, haciendo el cuadro de Punnett y haciendo esta actividad. Si tienen alguna duda, me dicen, me escriben, les puedo ayudar con otro ejercicio. Bueno, que pasen buen día.